Siempre he sido callado, tranquilo, más de estar en mi mundo que en el de los demás. Desde niño era así. Y la gente nota eso. Nota cuando no eres del tipo que contesta, que se defiende, que se impone. En la primaria, era el blanco fácil. No tenía amigos, no jugaba fútbol, no gritaba con los demás, y eso era suficiente para que se metieran conmigo. Los empujones, los apodos, las burlas en voz baja y a veces hasta en voz alta, se volvieron parte de mi día a día. Cuando pasé a la secundaria, pensé que las cosas cambiarían. Pero no. Si acaso, empeoraron. Ahí ya no eran solo bromas pesadas, ya eran jalones, zancadillas, empujones en las escaleras, comentarios frente a los maestros, risas cuando me tocaba participar o hacer alguna actividad. Y yo, como siempre, sin decir nada. Ni a mis papás. Me guardaba todo, aguantaba, pensaba que si lo ignoraba se les iba a pasar. Que algún día se aburrirían de mí. Pero no se aburrían. Era como si cada día buscaran algo nuevo con que fastidiarme. Todo eso me hizo sentir chiquito, débil, como si no valiera nada. Y no era que me sintiera menos, es que ellos se encargaban de hacérmelo sentir. Día tras día. Me llegué a preguntar si había algo mal conmigo, si de verdad merecía ese trato. Llegó un punto en el que ya ni siquiera me enojaba, solo estaba cansado, harto, como si hubiera aceptado que esa era mi realidad y que así sería siempre. Y entonces llegó la pandemia. Parece raro decirlo, pero fue un respiro. Cuando cerraron las escuelas y todo se fue a clases en línea, fue como si me quitaran un peso de encima. Ya no tenía que verles la cara, ya no tenía que aguantar sus burlas ni sus golpes. Estaba en mi casa, con mis cosas, sin tener que fingir que todo estaba bien mientras por dentro me estaba rompiendo. Y ahí, en ese encierro obligado, fue donde empecé a pensar diferente. Tenía 15 años. Me tomé un par de meses sabáticos porque no quería reprobar el examen de admisión a la prepa. Quería enfocarme, estudiar bien, prepararme. Pero además de estudiar, empecé a entrenar. No sé ni por qué lo hice exactamente. Tal vez era rabia acumulada, tal vez una necesidad de cambiar, de dejar de ser ese morro que todos pisoteaban. Comencé a hacer ejercicio. Lagartijas, sentadillas, abdominales. Al principio no aguantaba nada. Me dolía todo. Pero lo seguía haciendo. Después descubrí unos videos de artes marciales básicas, y me clavé. Empecé a practicar los movimientos. Aprendí a lanzar golpes, a esquivar, a moverme. Más adelante me animé a probar con box. Nada profesional, claro, pero lo básico. Golpeo, guardia, desplazamiento. Incluso conseguí una pistola de fulminantes, de esas que disparan diablo, y aprendí a manejarla. No era un arma real, pero servía para entender el peso, el ruido, el control. Me fui transformando, poco a poco. No físicamente al 100, pero sí mentalmente. Ya no era el mismo. Luego entré a la prepa, pero fue en línea. Otra vez esa tranquilidad de no tener que convivir con nadie. Pero ahí fue donde noté que uno de los tipos que me molestaba en la secundaria también se había inscrito. Fernando. El típico bravucón, grande, ruidoso, siempre con su grupito detrás, como si fuera el líder de una mini manada de gorilas. Me molestaba en clases de fútbol porque no era bueno, porque no corría tan rápido, porque prefería leer que patear un balón. Al principio me dio igual. Era en línea, no me podía hacer nada desde una pantalla. Pero cuando empezaron las clases presenciales, me preocupé. Porque sabía que él no había cambiado. Sabía que si me encontraba, iba a querer seguir jodiéndome. Y lo peor es que yo seguía igual de solo. No tenía amigos en la prepa, no hablaba con nadie, no me sentía parte de nada. Mientras él ya tenía su grupito, sus chistes internos, su ruido, su presencia. Yo era una sombra. Y, claro, no tardaron en empezar otra vez. Primero eran las miradas, luego los empujones discretos, los comentarios pasivo-agresivos. Hasta que un día, en el patio trasero de la prepa, al que iba porque no había casi nadie, me acorralaron. 5 tipos.
Me agarraron de los brazos. Le solté un puñetazo a uno, por instinto, porque ya no era el mismo que en la secundaria. Pero fue peor. Les dio motivo para soltarme una paliza. Me inmovilizaron. Me tiraron al suelo. Me golpearon. Logré zafarme a medias y luché. Le di una patada a uno en la barbilla. No sé cómo logré esa precisión, pero fue con coraje. El tipo se fue corriendo a llamar a más amigos. Yo ya estaba perdiendo. La mayoría de ellos no sabía pelear, pero uno sí. Sabía kickboxing. Me golpeó con técnica, con fuerza. No era cualquier golpe. Me dejó la cara llena de moretones y la pierna tan adolorida que cojeaba por días. Aún así, me las arreglé para darle buenos golpes a 3 de ellos. No me fui limpio. Pero ese día, algo cambió dentro de mí. No fui a decir nada. No le conté a mis papás. Les dije que unos desconocidos me habían atacado, que fue en la calle, que ya no importaba. En la prepa, aunque me vieron golpeado, nadie preguntó. Los maestros dieron un par de llamadas de atención al grupo, pero ya sabían que eso no servía de nada. No hacían nada real. No los suspendían, no los castigaban, no investigaban. Y ellos lo sabían. Por eso seguían haciéndolo. Y ahí fue cuando pensé, ya estuvo. Ya no podía seguir aguantando. Ahí fue cuando empecé a planear mi venganza. Después de esa paliza, me pasé varios días pensando en todo. En cada golpe, en cada palabra que me habían dicho, en la impotencia de no poder hacer nada en ese momento. Pero también me puse a recordar cada una de las veces que me aguanté en el pasado. Ya no podía con eso. Ya no quería seguir viviendo como si yo fuera una víctima eterna. Me cansé de esperar que alguien hiciera algo por mí. Me cansé de esperar justicia de los demás. Así que decidí hacerla yo. Empecé con lo básico, seguí a Fernando. No como loco, no diario, pero sí lo suficiente para saber por dónde se movía, a qué hora salía de la escuela, en qué camión se iba, dónde se bajaba. Me di cuenta de que vivía relativamente cerca. Un día caminé más allá de lo normal y llegué hasta su calle. Me escondí detrás de unos árboles, observé de lejos. Era una casa grande, como de clase media alta. Sus papás parecían trabajar todo el día porque no vi movimiento de adultos, solo un primo más o menos de nuestra edad que a veces salía con él. A los pocos días, escuché en una conversación en la escuela que el perro de Fernando era muy bravo, que siempre estaba ladrando en la cochera, como si fuera un guardián. Y entonces supe que si quería acercarme, primero tenía que encargarme del perro. Me dio cosa pensarlo, no te voy a mentir. No soy un asesino, ni psicópata, ni nada de eso. Pero estaba harto. Sentía tanto rencor que todo lo que antes me hubiera parecido una locura, ahora me parecía una opción lógica. Conseguí veneno para ratas. Fue más fácil de lo que creí. Lo compré en una tlapalería cualquiera, como si fuera para mi casa. Nadie sospechó nada. También compré salchichas, y un día festivo, cuando sabía que sus papás no estarían y que nadie me iba a ver, puse el plan en marcha. Me vestí todo de negro, pantalón táctico, chamarra, chaleco, botas, guantes, máscara. Todo. Parecía un personaje de anime, uno de esos que tienen que hacer justicia por su cuenta. Y me sentía así. Como alguien que estaba harto de ver cómo se pisotea al débil. Llevaba una pistola de munisalva que había modificado. No era un arma real, pero con pólvora y clavos podía causar daño si se usaba bien. Le puse cuidado a todo. Nada de huellas, nada que me delatara. Me tapé hasta el último pedazo de piel. Me metí entre las sombras, avancé por la calle hasta llegar a la reja de su casa. El perro ladró apenas me acerqué. Se notaba que me había olfateado desde antes. Le lancé una salchicha, y al principio no quiso. Siguió ladrando, incluso más fuerte. Pero después, por hambre o por costumbre, se la comió. Luego otra. Y otra. El ladrido fue bajando poco a poco. Hasta que dejó de hacerlo. Justo cuando me iba a retirar, vi una cortina moverse.
Alguien me estaba viendo desde adentro. No me dio tiempo de distinguir quién era, pero supe que me habían visto. Corrí. Me metí entre las calles, traté de perderme, y mientras más lejos me sentía, más rápido quería correr. Di la vuelta en una esquina, y de repente escuché gritos. Era Fernando. Venía corriendo detrás de mí con una navaja en la mano, fuera de sí, gritando insultos. A su lado venía su primo con un bate. No lo pensé. Me paré en seco, desenfundé mi pistola, apunté y disparé. El ruido fue más fuerte de lo que esperaba. Sonó como una pistola real, como un calibre 22. El disparo le dio a Fernando en la pierna. No era mortal, pero sí grave. Gritó con todo el aire que tenía. Cayó al suelo agarrándose el muslo, y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Su primo se quedó paralizado. En cuanto escuchó el disparo, tiró el bate y se escondió detrás de un coche. Yo no esperé a ver qué más pasaba. Me fui corriendo, directo a la carretera, y me escondí en una casita abandonada que ya había ubicado desde antes por si algo salía mal. Estuve ahí un rato largo. Pensando. Temblando. Sintiendo un calor en el pecho que no sabía si era miedo o adrenalina. Por primera vez en mi vida, me sentí fuerte. No feliz, pero fuerte. Como si por fin alguien hubiera entendido que conmigo ya no se juega. Que ya no era el mismo morrito al que le podían hacer lo que quisieran. Pasó el fin de semana y regresé a la escuela como si nada. Me vestí igual que siempre, con cara de cansado y ojos bajos. Pero apenas entré, supe que ya nada era igual. Todos me miraban diferente. Como si hubieran visto un fantasma. Como si no supieran si debían hablarme o evitarme. Me miraban con miedo, con duda. Y aunque nadie decía nada, yo sabía por qué era. Un maestro me pidió que hablara con él. Me llevó a su oficina. Me preguntó, con cuidado, si yo sabía algo de lo que le había pasado a Fernando. Le dije que no. Que me había enterado por otros. Que me parecía una locura. Y como siempre me había portado bien, como siempre fui el callado, el tranquilo, me creyó. Incluso el director me llamó, revisaron mi mochila, y no encontraron nada. Ni pistas, ni armas, ni restos de nada. Y por dentro, yo solo pensaba, claro que no van a encontrar nada. No dejo rastros. Pasaron los días y yo seguía actuando normal. Hacía mis tareas, llegaba a clases, no hablaba con nadie más de lo necesario. Pero se sentía la tensión. Era como si el aire se hubiera puesto más espeso. Algunos ya no se reían tanto, otros bajaban la mirada cuando me veían, incluso algunos que solían molestarme ahora se hacían a un lado en los pasillos. Nadie decía nada abiertamente, pero todos sabían. Y yo también sabía que sabían, y eso era justo lo que quería. No tenía miedo de que me descubrieran. Había planeado todo con cuidado. Nadie me había visto la cara. Nadie tenía pruebas. Solo sospechas. Y las sospechas no bastan si no tienes con qué comprobarlas. Así que mientras todos estaban tensos, yo me sentía, no feliz, pero sí en paz. Como si por fin hubiera equilibrado la balanza. Supe que Fernando no podía caminar. Que el clavo que le disparé se le había incrustado en el muslo y había llegado al hueso. Que tuvieron que sacarlo en cirugía y que estaba convaleciente en casa. Su perro sobrevivió, pero se intoxicó feo. Dijeron que había sido por comida envenenada y que habían encontrado rastros en las salchichas. La policía fue a su casa, tomaron declaraciones, pero no llegaron a nada. Solo tenían el testimonio de su primo diciendo que había sido alguien vestido de negro, y eso no servía de mucho. Fernando tardó un par de semanas en volver a clases. Cuando llegó, lo hizo en muletas, con una férula en la pierna y una cara llena de odio. Me buscó con la mirada apenas entró al salón. Se me quedó viendo, fijo, como queriendo quemarme con los ojos. Pero no dijo nada. Solo se sentó. Y desde ese día, no volvió a hablarme. Ni él, ni su grupito. De hecho, dejaron de molestarme por completo. Era como si de pronto yo me hubiera vuelto intocable.
Como si hubieran entendido, al fin, que no era buena idea meterse conmigo. Que detrás del tipo callado, del que se quedaba solo en el patio trasero, había alguien que podía hacer daño. Que si me tocabas, algo podía pasarte. Y no voy a mentir, me gustó esa sensación. Me gustó no tener que mirar sobre el hombro. Me gustó poder caminar tranquilo por los pasillos. Me gustó que los profesores me vieran como el chico responsable, mientras los demás tenían miedo de decir mi nombre en voz alta. No por respeto, sino por miedo. Porque sabían que alguien me había querido lastimar, y no le salió bien. Pero también hubo una parte de mí que se sentía rara. No me sentía culpable exactamente, pero sí incómodo. Especialmente por el perro. Él no tenía la culpa de nada. Solo estaba haciendo lo que todos los perros hacen, cuidar su casa. Y yo le fallé. No sé si fue el calor del momento, o la rabia, o el impulso de hacer que todo saliera como lo planeé, pero a veces, cuando me acordaba de sus ojos después de comerse la salchicha, se me hacía un nudo en el estómago. No lloré, pero sí pensé varias veces en eso por las noches. Era lo único que me hacía sentir como un bastardo. Fernando, por su parte, aunque volvió a caminar después de un tiempo, no lo hacía igual. Su pie no se movía bien, como si hubiera perdido fuerza o coordinación. Escuché que el clavo que le metí había afectado un nervio. Que no quedó inválido, pero sí con daño. Yo nunca confirmé eso con nadie, pero el hecho de que caminara raro y que siempre se le notara la incomodidad me bastaba. Y aquí es donde sé que mucha gente me juzgaría. ¿Qué dirían que me pasé, que me convertí en lo mismo que ellos? Y quizás sí. Quizá me convertí en algo feo. Pero nunca fui como ellos. Yo no molestaba por gusto. No golpeaba para sentirme superior. Yo solo quería que me dejaran en paz. Ellos no entendieron palabras. No entendieron miradas. No entendieron ni siquiera los intentos de defenderme. Lo único que entendieron fue el miedo. Y si eso fue lo único que los detuvo, entonces no me arrepiento. Porque después de eso, pude estudiar tranquilo. Pude caminar sin que me pusieran zancadillas. Pude sentarme en mi lugar del patio sin preocuparme de quién vendría a joderme. Por primera vez en muchos años, tuve algo parecido a una vida normal. Y eso, para mí, fue suficiente. Después de todo lo que pasó, no fue como si mi vida se transformara en un cuento de hadas. O sea, sí, ya no me molestaban. Ya nadie se reía de mí. Pero tampoco es que me volví popular ni que la gente empezó a acercarse para ser mi amigo. Seguía siendo el mismo tipo callado, solitario, el que prefería quedarse en el fondo del salón y salir en cuanto sonaba el timbre. La diferencia era que ahora, cuando alguien pasaba junto a mí, bajaban la mirada o se hacían a un lado. Y no sé si eso está bien o mal. Solo sé que me sentía más tranquilo. La rutina siguió, las clases siguieron, la vida siguió. Pero yo ya no era el mismo. Ya no podía serlo. A veces, cuando me veía en el espejo, me costaba reconocerme. No por fuera, porque físicamente seguía igual, pero por dentro, algo se había roto. O más bien, algo había despertado. Esa parte de mí que por tantos años estuvo reprimida, aguantando, tragándose todo, de pronto había salido y hecho algo. Algo fuerte. Algo extremo. Algo que nadie pensó que yo fuera capaz de hacer. Y sí, me lo cuestioné muchas veces. No fue como que disparé, me escapé y viví feliz para siempre. No. Pensaba en eso cada noche. En la sangre. En el grito. En la cara de Fernando. En el perro cayendo al suelo. En mi respiración entrecortada mientras corría por las calles vacías. No tenía pesadillas exactamente, pero sí imágenes. Recuerdos que aparecían sin que yo los buscara. No me arrepentía, pero tampoco lo podía olvidar. Mis papás nunca supieron nada. Siguieron viéndome como el hijo tranquilo, el que hacía sus tareas, el que no causaba problemas. Me preguntaron un par de veces por qué había llegado con golpes esa vez, y yo mantuve la misma historia de siempre, que unos tipos me asaltaron en la calle, que no reconocí sus caras, que ya no quería hablar del tema. Y me creyeron.
Porque yo no les doy motivos para dudar. Porque llevo años siendo invisible. Y los invisibles no dan problemas. A veces pensaba en contárselo a alguien. No para confesarme, sino solo para soltarlo. Para no cargar con eso solo. Pero luego pensaba, ¿y qué tal si lo cuentan? ¿Si me juzgan? ¿Si se espantan? Porque, aunque no haya sido con un arma real, igual hice daño. Igual hería a alguien. Igual casi mato a un perro. Y eso no es algo que puedas contar como si nada. Así que me lo guardé. Como tantas otras cosas. Lo curioso es que después de eso, hubo un cambio en mi cabeza. Ya no me sentía indefenso. Me sentía capaz. No de hacer daño por hacer daño, sino de actuar si algo salía mal. Como si hubiera descubierto que no necesito permiso de nadie para defenderme. Y no sé si eso es bueno o peligroso. A veces me asusta. Porque una vez que cruzas esa línea, ya no hay vuelta atrás. De vez en cuando, veía a Fernando caminando con dificultad por los pasillos. Ya sin muletas, pero con esa leve cojera que no se le quitaba. Ya no tenía el mismo brillo en los ojos. Ya no era el líder del grupo. Se le notaba frustrado, incómodo, como si estuviera atrapado en un cuerpo que ya no le respondía igual. Y aunque suene cruel, eso me daba cierta paz. Como si cada paso que él daba, lento y torpe, fuera una especie de justicia que el mundo por fin me estaba dando. Una vez cruzamos miradas en la cafetería. Fue por apenas un segundo. Pero lo vi. Vi el miedo. Y eso me hizo entender que no tenía que volver a hacer nada más. Que ya había dejado claro mi mensaje. Que él, y los demás, sabían de lo que yo era capaz. Y con eso bastaba. Después de ese día, me enfoqué en otras cosas. Volví a leer, retomé mis entrenamientos, incluso me metí a un curso en línea de defensa personal más avanzado. No porque esperara volver a usarlo, sino porque me gustaba la sensación de saber que podía. Que si un día algo pasaba, no me iban a agarrar como antes. Nunca más. Pero aún así, había días en los que me sentía vacío. Como si hubiera ganado, pero a un precio. Como si la calma que ahora tenía viniera acompañada de una sombra que siempre estaba detrás, recordándome lo que hice. No me arrepiento. Pero tampoco lo olvido. Y con eso aprendí algo muy importante, no todo se resuelve con venganza. A veces sí sirve. A veces es lo único que funciona. Pero no es gratis. Siempre cobra algo. A veces te quita la culpa, pero te deja el peso. Y ese peso no desaparece. Solo aprendes a cargarlo. Con el paso del tiempo, todo se fue calmando más. Ya nadie hablaba del tema. Ni los maestros, ni los alumnos, ni Fernando. Fue como si todos decidieran hacer como que no pasó nada, como si fuera más cómodo ignorarlo. Y para mí eso era perfecto. Cuanto menos se hablara, menos peligro había de que alguien conectara los puntos. Yo solo seguía ahí, como un estudiante más, tranquilo, sin destacar. Pero por dentro, no era tan tranquilo. Aunque no lo demostrara, yo seguía dándole vueltas a todo lo que pasó. A veces pensaba, ¿y si alguien hubiera grabado algo? ¿Y si el primo de Fernando me reconoce la voz? ¿Y si un día llegan a mi casa con una orden? Pero no pasó. Nada pasó. El miedo solo vivía en mi cabeza. Nadie me delató. Nadie se atrevió a señalarme. Y entonces me di cuenta de algo que me hizo ver todo diferente, no solo me habían dejado en paz por miedo a mí, sino porque también sabían, en el fondo, que se lo habían buscado. Que no fue gratuito. Que no fue un loco atacando a alguien por gusto. Fue alguien harto, alguien que lo advirtieron muchas veces y nadie escuchó. Fue la respuesta a años de abuso. Sé que eso no lo hace correcto. Sé que hay formas mejores de resolver las cosas. Pero la verdad, esas formas no funcionan cuando nadie las respeta. Cuando las autoridades no hacen nada. Cuando los adultos no se meten. Cuando los maestros miran para otro lado. Cuando los papás ni se enteran. En ese contexto, ¿qué esperaban?
¿Que me sentara a esperar a que alguien me salvara? Ya no tenía paciencia para eso. Me salvé yo. Ahora que lo veo con más calma, puedo decir que no me siento orgulloso. Tampoco me avergüenzo. Me siento consciente. Consciente de hasta dónde soy capaz de llegar si me llevan al límite. Consciente de que ya no soy el mismo niño callado al que le hacían burla por no patear bien un balón. Ese niño se murió el día que me dieron esa golpiza en el patio trasero. El que salió después, el que se armó con todo y planeó cada paso, fue otro. Uno que aprendió a defenderse como pudo. Y tal vez eso es lo más triste de todo. Que tuve que volverme un monstruo para que me trataran como humano. No me interesa que me vean como héroe ni como víctima. No lo soy. Solo soy alguien que se cansó. Que se hartó de callar. Y que cuando ya no le quedó más opción, hizo lo que sintió que tenía que hacer. Muchos dirán que me pasé, que perdí el control, que debería haber buscado ayuda. Pero, ¿qué ayuda? ¿De quién? ¿De los que nunca hicieron nada? A veces me pregunto qué hubiera pasado si alguien me hubiera escuchado antes. Si algún adulto me hubiera creído. Si algún maestro me hubiera protegido de verdad. Si alguien me hubiera dicho ya basta cuando todavía tenía ganas de confiar en alguien. Pero eso nunca pasó. Así que dejé de esperar. Hoy sigo entrenando. Sigo estudiando. Me sigo levantando temprano, comiendo con mi familia, saludando a los vecinos. Por fuera soy el mismo chico callado de siempre. Pero por dentro llevo algo distinto. Una alerta constante. Como una especie de trinchera mental. Ya no me siento indefenso. Ahora sé lo que valgo. Y sé lo que puedo hacer si vuelven a empujarme demasiado lejos. Y aunque a veces, en las noches, el peso de lo que hice vuelve y se me queda en el pecho por unos minutos, al final respiro y me digo lo mismo. Ya no soy la presa. Ya no soy el que se esconde. Ya no soy el que espera a que lo salven. Y duermo. Con los ojos cerrados, pero nunca del todo tranquilo. Porque una vez que despiertas a esa parte de ti, ya nunca vuelve a dormirse por completo.